Hermanos, buenos días, qué alegría vernos, reunirnos por este medio. Es una bendición el día que el Señor nos ha concedido, nos dio el privilegio de poder reunirnos, vernos, así de manera virtual. Hoy es un día en el que vamos a poder meditar la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a tener hermanos que compartirán meditaciones, hermanos que compartirán alabanza, y todo será para la gloria del Señor. Así que bienvenido en este día, lo invito a que podamos juntos ser parte de este culto virtual, que el Señor ha querido que así sea por estas circunstancias de la pandemia, pero regocijémonos y alegrémonos en el Señor. Así que bienvenido en este día, que Dios lo bendiga mucho. El Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, 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 cantaré de tu amor por siempre. Bendiga. ¿Cómo está? Tanto tiempo y bueno, al menos por este medio nos podemos estar reuniendo y compartiendo un poco la palabra. Simplemente quería compartir un salmo que conocemos para descansar en el Señor y recordar lo que Él nos habla y de qué manera Él nos sostiene, nos contiene en estas circunstancias que nos toca vivir, y que ha traído diferentes maneras de poder sobrellevarlo para algunos, y esperamos que el Señor lo siga sosteniendo, sabiendo de que Él es fiel y Él está con nosotros. El Salmo 18, vamos a compartir los primeros versículos que nos dicen: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Tanto como el salmista como aquellos que han aprendido a depender de la mano y la providencia del Señor, que nos sostiene en toda circunstancia, luego de pasar como Él por un prolongado tiempo de prueba, cada uno de nosotros puede apoyarse y descansar en esta verdad eterna. Cada vez que leo ese párrafo que nos dice que Él es nuestro alto refugio, es como si nos pudiéramos trasladar ahí a una habitación en donde podamos descansar y pedirle al Señor que pueda quitar esa carga que tenemos de nuestra humanidad, de nuestra inseguridad, de nuestros temores, de nuestra falta de fe, de tantas limitaciones, porque el Salmo lo que
repite constantemente que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, que Él es la fuerza de nuestra salvación. Y realmente encontramos en las meditaciones profundas que tienen los salmos, esa teología que tienen, ese conocimiento de Dios que tienen al decir que Él es la fuerza de nuestra salvación. O sea que de ninguna manera podemos apoyarnos en nosotros para poder sentirnos confiados. Y concluye diciendo que Él es nuestro alto refugio, lo que nos lleva a pensar también en lo que nos dice Colosenses cuando nos dice que nuestra vida está escondida junto con Cristo en aquel lugar, en el trono del Padre. Y yo solamente quería decirles eso, que podamos descansar en Él, confiar en Él, sabiendo de que su cuidado es eficaz, de que su providencia, que su amor, de que todo lo que el propósito que Dios está llevando a cabo tiene un fin para la iglesia y para los que son suyos, para aquellos que confiamos en Él y que conocemos que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro descanso. Y todo nos va a llevar en este tiempo a tomarnos de su mano, conocer cada día más y más a nuestro Señor y poder agradecerle por este tiempo de fidelidad, de cuidado, y que nos ayuda a conocer más y más al Evangelio y al Señor del Evangelio. El Señor les bendiga, hermano. Dios los bendiga, hermano querido, congregación de Santa Isabel. Hoy, después de mucho tiempo, quería compartir con ustedes la bendición del Señor o la palabra del Señor en este momento difícil mundialmente de salud, o es decir, en crisis sanitaria, pero sabemos que tenemos un Dios que nos protege a todos aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Sí? Hay muchos versículos por compartir, pero me es difícil compartir este breve momento de 5 a 7 minutos. Como ustedes saben, yo hablo mucho, pero trataré de ser breve y de decirle a todos los hermanos que dentro de todo estoy bien o estamos bien todavía, junto con toda la familia, ¿sí? Y como dice uno de los pasajes de la Biblia, que los momentos que estamos trazando o cruzando o pasando momentáneamente no son nada comparables con la gloria venidera, ¿sí? Que se manifestará cuando el Señor vuelva por su iglesia, ¿sí? Así es que aquellos que están en momentos difíciles, momentos quizás económicamente mal, como yo también estuve atrasando, pero gracias a Dios estoy saliendo. A los que están enfermos, a los que están quizás desesperados por este momento, le quiero decir: no se desesperen, hermano querido, porque tenemos una esperanza eterna en el Señor. Y quiero leerles rápidamente un versículo que está en Mateo 13:43 y dice así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre o de Dios. El que tiene oído para oír, oiga, ¿sí? Así es que nosotros ahora estamos pasando este momento y creemos y confiamos que si Dios permite, pronto pasará todo esto y volveremos a reunirnos y a alegrarnos grandemente en el Señor. Por lo tanto, tenemos la promesa y la esperanza en el Señor de que aquel día, ¿sí?, seremos como el sol en el firmamento, ¿sí? Resplandeceremos por la gracia
por la misericordia, por el amor del Señor, no por nada que nosotros hayamos hecho. Tenemos esperanza, tenemos promesa, tenemos ese futuro eterno que es la vida eterna junto a nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Bienvenidos, buenos días. Hoy vamos a estudiar la última parte de este estudio que habíamos comenzado hace unos días atrás, acerca el título era Marcados o Sellados. Bueno, hoy vamos a ver en la última parte de este estudio. Era un versículo que estuvo mientras estábamos meditando estos dos estudios en los cuales vimos la diferencia entre ser marcado por la bestia y ser sellado por el Señor. Era un versículo que estaba en mi corazón constantemente, el cual el Señor me llevaba. Y está relacionado con la seguridad que tenemos los creyentes, los hijos del Señor, y las características que van a tener esos hijos del Señor, por los cuales no hay que tener ninguna clase del temor. Y eso es una bendición y es un aliento para nuestros corazones. Entonces mi deseo que en este día, por medio de este corto estudio final, esta última parte, su corazón pueda alentarse, teniendo seguridad, y también que tome ánimo para procurar del Señor esa santificación progresiva que es la característica de todos los hijos del Señor, de todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo y que anhelan en su corazón más del Señor. Así que le pido que me acompañe con un versículo de la palabra del Señor. Yo ya lo tengo en mi Biblia, si usted tiene su Biblia, que está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 19, dice así la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2:19. Pero, qué interesante que comienza con la palabra pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello en el cual está todo fundamentado? Es el broche de oro de ese fundamento. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Maravilloso y precioso este versículo. Yo me había marcado algunas palabras muy interesantes y son palabras en las cuales tenemos que detenernos. La primera palabra en la cual me detuve es la palabra fundamento. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Usted sabe que si usted lee el contexto de lo que Pablo está escribiendo, esta es la última carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo ya está en prisión, es un anciano, un hombre grande que ya cumplió su ministerio, sirvió al Señor fielmente, una vida fiel, consagrada al Señor, que nos sorprende, llegando al final de su vida diciendo: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, confiando y seguro en su Señor. Una vida de servicio fiel. Pero siempre la carga y la preocupación que tuvo el apóstol Pablo, ¿qué fue? Primero la salvación de los perdidos y después agradar en todo a su Señor y edificar a la iglesia del Señor. Ese era el propósito que Pablo tenía y había sido llamado: predicar el Evangelio y edificar y capacitar a los santos para la obra del ministerio, como dice en la carta a los Efesios. Y en esa preocupación Pablo le manda esta última carta a su amado hijo Timoteo, que se cree, según la historia, era el pastor de la iglesia en Éfeso, el pastor principal en esa iglesia, y Pablo lo amaba como a un hijo, y a este hijo el apóstol Pablo le escribe esta carta. Y la característica de esta carta es que Pablo le da muchas recomendaciones personales, recomendaciones de guardarse de determinada gente, recomendaciones acerca de la doctrina, acerca de los que apostatan de la fe, cosas muy interesantes. Le aconseja cómo tiene que seleccionar obrero, qué es lo que tiene que ver. Ya le había dicho antes en su primera carta, pero ahora le dice: encarga esto que te digo a hombres fieles, que sean idóneos también. Él buscaba por sobre todas las cosas en el servicio la fidelidad. Y Pablo le da esos consejos a Timoteo. Y antes de este versículo 19 que hemos compartido, Pablo habla acerca de aquellos que apostatan y da nombres puntuales, personales, de dos personas que habían apostatado de la fe, estaban enseñando doctrinas erróneas.
En este caso, él en el versículo 18, en el 17 habla de estas personas. En el 17 del capítulo 2 de 2 Timoteo dice que la palabra de estos falsos maestros, dice, carcomerá como gangrena, es algo que tiene que frenar a tiempo. ¿Y de qué manera se frenaba la falsa doctrina? Exponiendo la verdad de la palabra de Dios, que es lo que necesitamos nosotros. La única manera de frenar la apostasía, de frenar los falsos maestros y los falsos apóstoles y los falsos profetas es exponer la verdad, porque nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos conocer la verdad. Y él dice, ya lo había dicho a los corintios, le había dicho que un poco de levadura leuda toda la masa, y la falsa doctrina es como eso, tiene que ser frenada a tiempo. Y Pablo le dice que si no, esa palabra falsa, esa mentira, esa falsa doctrina carcome como una gangrena. Y usted sabe, no hay nada peor que la gangrena, que un tejido que se comienza a pudrir, a contaminar, porque contamina todo lo demás. Es como una fruta que ya está en descomposición, contamina todo lo demás. Y Pablo le va a decir y le va a dar un montón de recomendaciones. Mira el versículo 18, dice que estos falsos maestros se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y termina el versículo diciendo, trastornan la fe de algunos. Ahora usted sabe que me puse a investigar qué significaba la palabra trastornar, y la palabra trastornar significa armar una revolución mental. La idea que hay es como cuando uno agarra un trompo y lo empieza a girar. Bueno, así quedaban las ideas, los pensamientos de los nuevitos, de los débiles en la fe, cuando estos falsos maestros comenzaban a enseñar su falsa doctrina. Por eso el deseo del apóstol Pablo era el crecimiento, la madurez espiritual, para que no seamos arrastrados de todo viento de doctrina por estratagema de hombre. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo anhelaba? Que por medio de la exposición de la palabra del Señor todos alcanzáramos madurez. ¿Para qué? Para que cuando viniera la falsa enseñanza, la falsa doctrina, nosotros tuviéramos los argumentos para pararnos firmes en la fe y argumentar. Era lo que Judas dice en su carta, que era el deseo del Señor que nosotros los creyentes contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Y qué es contender? Es presentar batalla presentando argumentos acerca de la verdad que Dios ha revelado, una exposición concreta y correcta de lo que Dios ha querido decir por medio de los profetas y de los apóstoles. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y lo que Pablo le dice a Timoteo, como le dijo en su primera carta: elige hombres idóneos, fieles para enseñar también a otro, no con argumento y filosofía humana, sino con la exposición clara de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. No hay nada más extraordinario que la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Es una espada de dos filos que penetra y parte y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este panorama tan sombrío que podríamos decir, wow, porque el apóstol Pablo está hablando de que se van a levantar en los postreros tiempos hombres amadores de sí mismos, falsos, que iban a tratar de desviar la fe. Nuestro Señor Jesucristo también dice que en los últimos días se iban a levantar esta clase de personas tratando de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Algo que no es posible, porque el Señor Jesucristo dice, si fuere posible tratarían de engañar aún a los escogidos del Señor. Y en medio de este panorama tan oscuro, tan sombrío, hay una luz de esperanza en la cual el apóstol Pablo saca, no de la galera, sino por inspiración del Espíritu Santo, saca este versículo. Pero, en medio de esta oscuridad, el apóstol Pablo dice, pero, hay un pero, y los peros de Dios son extraordinarios. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque ese fundamento es de Dios. Está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la primera palabra que yo resalté de este versículo y lo quise poner en contexto, ese era el contexto. El contexto es lo que está sucediendo, es la palabra fundamento, que es la primera palabra que Pablo utiliza, fundamento, que es una palabra griega, que es la palabra griega telemeios, con una H después de la T, telemeios,
que significa cimiento, fundamento, base, lugar de asiento de alguna estructura. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Timoteo, pasa todo esto. Y me viene a la mente cuando el apóstol Pablo en la playa de Mileto se despide de los ancianos de Éfeso, y en donde le dice: ustedes nunca más van a ver mi rostro. Y les da palabras de aliento, le dice: durante 3 años yo les puse todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y le dice algo que nos impacta y nos sorprende, dice: de entre vosotros mismos se levantarán cosas hermanos que hablen cosas que no van a ir conforme a la doctrina de los apóstoles. Y eso ya estaba sucediendo y está sucediendo aún en la actualidad. ¿Por qué es tan importante que los creyentes, los hijos de Dios, conozcamos la palabra del Señor, nos metamos en la palabra del Señor, leamos la palabra, escudriñemos, busquemos los significados originales, nos vayamos a los contextos históricos para entender, y por medio del Espíritu Santo esa palabra fortalezca nuestra fe, y cuando quieran venir las falsas enseñanzas, nosotros con la autoridad del cielo digamos: no, eso es mentira, eso no está revelado en la palabra, eso es falso. Y con autoridad de Dios podamos contender ardientemente por la fe. Pablo dice: pero Timoteo, el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque es un cimiento, es una base firme. ¿Por qué está firme? Porque es de Dios. Y todo lo que es de Dios está firme. No puede ser removido, no puede ser conmovido. En 1 Corintios 3, 9 al 12 dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Por qué me fui a este versículo 1 a los Corintios? Porque ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla de fundamento? ¿A qué se refiere? ¿Fundamento de qué? ¿El cimiento de qué? ¿La base de fe? ¿De qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo, hay un panorama oscuro, sombrío, pero hay un fundamento que está firme. ¿A qué se refiere con ese fundamento? Pablo dice, él mismo utiliza la misma palabra del Emeios, en donde dice: yo puse el fundamento como perito arquitecto, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento. Y en este pasaje que yo leí, que son 4 versículos, 9, 10, 11 y 12, el apóstol Pablo utiliza 3 veces la palabra fundamento, telemeio. Dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, aquel Dios, segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, que vino a este mundo en carne, se vistió de humanidad para pagar la deuda con la justicia que la humanidad tenía con su Creador, nuestro Dios el Padre. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es Jesucristo? Y si sobre este fundamento, Jesucristo, nuestro Señor, Él es la base, alguno edificare, y ahí el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de qué manera edificamos: plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, hablando de las obras y de la intención del corazón de aquellos que servimos al Señor y le aman al Señor. En Efesios capítulo 2, del versículo 18 al 22, el mismo apóstol Pablo dice: porque por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles del Señor del Nuevo Testamento, los apóstoles del Cordero, los apóstoles que el Señor eligió personalmente, a los cuales se les apareció resucitado, y los profetas del Antiguo Testamento, ellos son el fundamento. ¿Por qué? Porque estaban fundamentados sobre la roca, sobre Jesucristo, sobre el Señor. Y no solo eso, dice que esos dos, ese grupo de personas, apóstoles y profetas, eran las columnas. Pablo se va mucho más allá, diciendo el cimiento, la base Jesucristo, la palabra revelada, el logo, lo que él había hablado. Y los apóstoles y profetas son esas dos columnas, y esas dos columnas se unen en la piedra, en donde dice: siendo la principal
Piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nuestro Señor Jesucristo es esa piedra en donde se unen lo que los apóstoles, lo que los profetas dijeron en el Antiguo Pacto y lo que los apóstoles del Nuevo Testamento dijeron, se unen en Jesucristo. Es como dice en San Lucas capítulo 24, el Señor Jesucristo dijo, toda la Escritura habla de mí. Moisés habla de mí en el Pentateuco, los Salmos hablan de mí, los libros históricos hablan de mí, toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura tiene tipología y habla de aquel que iba a venir a restaurar todas las cosas. Él es el postrer Adán, aquel que viene a restaurar lo que nuestro padre Adán perdió. El versículo 21 de Efesios 2 dice, en quien nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular y el cimiento en donde todo está fundado, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, Pablo está hablando a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Ese fundamento es un cimiento. Y cuando alguien echa las bases y pone un cimiento, es para edificar algo arriba. Esa edificación se basa en lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento y los que interpretaron los apóstoles del Nuevo Testamento. Esas enseñanzas las trajeron para nosotros, apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que se está edificando sobre el cimiento que es Jesucristo? ¿Sabe cuál es el edificio? La iglesia de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo dice que es el misterio escondido desde las edades en Dios. Era un misterio que no había sido revelado en la época del Antiguo Testamento y que Dios quiso revelarlo por medio de los apóstoles. ¿A quién? A nosotros, a este tiempo, en esta nueva dispensación, la iglesia del Señor, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, los miembros del cuerpo del Señor. Y eso es maravilloso. Es extraordinario, hermano. Y en este concepto que nosotros estamos hablando, el concepto de roca como fundamento no es nuevo, porque en el Antiguo Testamento aparece muchísimas veces y es algo de lo que vamos a ver, la palabra roca. En Isaías 28:16, si usted puede ir tomando nota de lo que estamos hablando, va a ser de bendición. Isaías 28:16 dice así la palabra del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él, en esa roca, no se apresure, dice la Reina Valera. Pero este no se apresure en la Biblia de las Américas, ¿sabe lo que significa? No será perturbado. Aquel que crea en él no será perturbado. Génesis 49, 22 al 26 dice, y es una profecía que da Jacob en sus últimos momentos de vida, cuando ya estaba para partir de este mundo, llama a los patriarcas y le da distintas profecías. Y cuando llama a José, que en la tipología bíblica tipifica, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, dice así en Génesis 49, 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. Y todo esto tipifica y me habla de Jesús, como José fue entregado por sus hermanos y después de sufrir y de padecer y de interceder por sus hermanos es levantado y exaltado sobre todo. Así nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio 32, versículo 3 y 4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él
es la roca cuya obra es perfecta. Hermano, ya Moisés estaba hablando de algo que no sé si entendería, pero estaba profetizando que Él es la roca. Y Él hablaba de Jehová de los ejércitos, pero nosotros sabemos que toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos parafrasearlo diciendo, Jesucristo es la roca cuya obra es perfecta. ¿Y qué obra es lo que está haciendo en este tiempo el Señor? Edificando una iglesia con personas. La iglesia no son edificios hechos con manos humanas, no son ventanas, no son puertas. ¿Sabe lo que es la iglesia? El cuerpo místico del Señor, compuesto por personas, por seres humanos salvados y redimidos por la sangre del Señor, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida, hablando del pueblo de Israel en el desierto, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hermano, el apóstol Pablo se va al Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y ese pueblo que se quejaba, duro de cerviz, ese pueblo bebió de un agua natural. Pero esa agua natural que la roca que fue golpeada les daba, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él era la roca que había sido de bendición para el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo toma esta imagen en San Mateo 16, 16 al 18. Los discípulos estaban en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, y a este pasaje, a estos versículos se le llama la confesión de Cesarea de Filipo, la confesión de Pedro. El Señor Jesús quería saber qué decía el pueblo de quién era, y después fue mucho más allá. El Señor Jesús quiso saber qué pensaban sus discípulos acerca de Él. Mateo 16, 16 al 18 dice: respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no es por revelación sobrenatural del Espíritu Santo que viene del Padre, nadie puede tener esta clase de revelación de quién es Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo dado del cielo. Y el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Acá hay un juego de palabras, que tú eres Petro, que en el griego es Petros, que es una piedra pequeña, una piedra que puede ser arrojada con una mano o con una gomera, o de alguna manera puede ser arrojada, que no está cimentada, que no está arraigada en el suelo. Es una piedra que está suelta. El Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña. Y sobre esta roca, y ahí el Señor Jesús cambia la palabra y utiliza la palabra Petra, que en el griego significa, es una peña, un peñón, una roca grande, es una roca que está arraigada en el piso. Usted ve salir la saliente, pero en realidad si usted comienza a excavar, no es una piedra pequeña, no es una roca pequeña, es un peñón, es algo que está arraigado en la corteza terrestre. Esa es la roca en donde está basada nuestra fe y en donde se está edificando la iglesia, los creyentes del Señor. Y sobre esta roca, sobre esa piedra que tiene cimiento sólido y estable, dice el Señor Jesús, que Él mismo edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El fundamento que Pablo está diciendo es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la roca de nuestra salvación, y sobre ese cimiento estable, seguro, inconmovible, sobre esa petra, sobre esa roca, está siendo edificada la iglesia, los creyentes del Señor. Y usted sabe que el apóstol Pedro, recordando este acontecimiento, escribe en Primera de Pedro, en su primer carta, capítulo 2, versículo 4 al 8, dice: acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, hablando a los creyentes, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual. No es material. La casa de Dios, la iglesia de Dios, es un templo, una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto los sacrificios no eran espirituales, aunque hablaban una tipología espiritual, eran sacrificios que se veían, eran materiales, eran ofrendas, eran animales, eran distintas clases de verdura, todo era material, se veía, se tocaba, pero ahora los creyentes, por medio de Jesucristo, somos un sacerdocio que va a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura citando a Isaías 28 que leímos anteriormente. Pedro dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Se da cuenta cómo Pedro lo interpreta? ¿Qué va a pasar con aquellos que crean en esa roca que es Jesucristo? No serán avergonzados, nunca jamás, gloria a Dios. El versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, para los creyentes, ¿cómo es Jesús? Él es precioso, extraordinario, maravilloso, nos deleitamos en el Señor, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la Petra, esa roca que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabe quiénes fueron los edificadores que desecharon a esa roca, a esa piedra? La nación de Israel, el pueblo de Israel, representado por el concilio, por el Sanedrín. Cuando ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros, es mejor que uno pague por el pueblo y no que todo el pueblo sea exterminado. Ese fue rechazado por los edificadores. El pueblo, el Evangelio de Juan dice, a lo suyo, a su creación vino, y los suyos de entre esa creación, de entre la humanidad, lo suyo, el pueblo de Israel, no lo recibieron. No creyeron en él, lo rechazaron, lo entregaron en manos de los gentiles para que fuera matado, para que fuera crucificado. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, ponen su confianza en él, les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa piedra que los edificadores, la nación de Israel desechó, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca, Petra, que hace caer, porque tropiezan en la palabra de Dios, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Se da cuenta cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Él es la roca. Él es la roca estable, inconmovible. Es ese peñón. Él es la roca. Y sobre ese fundamento se está edificando la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, como piedras vivas, con piedras vivas, piedras, seres humanos vivos que han sido redimidos por la sangre del Señor. Otra palabra muy importante en este versículo es que ese fundamento, la iglesia que está siendo edificada, tiene un sello. Y nosotros ya hemos visto lo que significa la palabra sello en los dos estudios anteriores, que es la palabra griega sfragis, que significa marca de genuinidad, marca de propiedad, una marca que protege contra el engaño, que da autenticación a una propiedad, seguridad y destino. Eso es lo que significa la palabra sello. Entonces Pablo le está diciendo, en medio de esta oscuridad, en medio de esta apostasía que se va a manifestar, en medio de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de las falsas doctrinas, el apóstol Pablo le quiere dar a su amado hijo Timoteo, le quiere dar una palabra de aliento. Pero Timoteo, el fundamento, la iglesia del Señor que está edificada sobre la roca, que es Cristo, la verdad es que Cristo es el Señor, tiene un sello, está marcada como propiedad de Él, tiene algo que autentica que es de Dios, que está autenticando que es de Dios. ¿Cuál es este sello? Que nos muestra que ese cimiento, que esa edificación,
que eso que se está edificando está firme. ¿Cuál es el sello? Lo dice en la segunda mitad del versículo 19. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué extraordinario que diga esto. Y acá no está hablando, la palabra conocer es del griego ginosco, que significa conocer o saber. Pero es muy interesante que de acuerdo al contexto en el cual está esta palabra, y en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento, significa, no es un conocimiento mental, porque Dios es omnisciente. Una característica de nuestro Dios es que el atributo, uno de los atributos de Dios, del Trino Dios, es que es omnisciente, que significa que todo lo conoce, que no hay nada que se escape de Él. Él tiene todo conocimiento, el conocimiento eterno de las cosas pasadas, presentes y futuros. Él conoce todo. Pero en los versículos que vamos a estudiar, en el contexto en el que está y por el uso que se le daba en ese tiempo, la palabra conocer significa relación de afecto, relación de comunión, relación de elección. Y lo vamos a ver en estos versículos que vamos a estudiar si el Señor nos permite. Así que cuando leamos la palabra conocer en estos versículos, no habla de un conocimiento mental ni intelectual, porque Dios conoce todas las cosas, sino que se refiere a un conocimiento de relación, a una relación. Y es una relación que se produce porque antes ha habido una elección. Una elección. En Génesis 4:1 dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Acá la palabra conocer no significa conocimiento, aunque en su etimología signifique conocer, sino que se utiliza ¿de qué manera? Que Adán tuvo relaciones íntimas con su mujer Eva. Lo mismo sucede en Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. ¿Qué sucedió? Caín conoce, tiene intimidad, se relaciona íntimamente con su mujer, Caín. Y antes de eso hubo una elección previa, y eso es algo extraordinario. En Éxodo 33:12 dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Qué increíble, ¿no? Que Dios, que conoce todas las cosas, le dice a Moisés, Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Y has hallado también gracia a mis ojos. Mire cuántas veces aparece en este pasaje la palabra gracia. Y también has hallado gracia a mis ojos. El versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Acá sí está hablando de un conocimiento intelectual y también relacional. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. En el versículo 14 dice, y él dijo, mi presencia, el Señor contestándole a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, como vos hallaste gracia en mis ojos, yo te he conocido. Hay una relación de elección, una relación de amor, hay comunión. ¿Por qué? Porque mi gracia se manifestó hacia tu vida. En Isaías 55:5 dice la palabra del Señor, he aquí llamarás a gente que no conociste. ¿Habrá algo que Dios no conozca? Y el profeta Isaías está diciendo, he aquí llamarás a gente que no conociste, hablando de los gentiles, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta Isaías? Dios en la eternidad ha amado
a los gentiles y también quiso conocerlos, quiso manifestarle su presencia y su nombre por medio de Jesucristo. ¿De qué manera? Amándolos y teniendo una relación de comunión con ellos. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en San Juan 10, versículo 14 y después el 27, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y no está hablando de conocimiento intelectual, sino que está hablando de relación. Yo tengo relación, soy el único que conoce y el único que se relaciona íntimamente con el Padre. Una relación que viene desde la eternidad, Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz, dice el 27, y yo las conozco y me siguen. Gracias, Señor. En San Mateo 7, 21, 23 dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, y esta sentencia causa impacto a nuestro corazón, porque el Señor Jesús está hablando de mucha gente que profesará creer en Dios, en Jesucristo. Usará el nombre de Jesús para hacer milagros, prodigios, maravillas, porque el poder no estaba en ellos, sino en el nombre del Señor. Y aquel día en el que el Señor dé retribución a todos, aquel día la sentencia será: entonces les declararé, nunca os conocí. Y no puede haber algo que Dios no conozca, porque el Señor es omnisciente. Entonces lo que está queriendo acá decir: nunca os conocí, nunca tuve ninguna relación con ustedes, nunca fueron el afecto que yo manifesté hacia ustedes, nunca fueron elegidos por mí, nunca hubo relación de elección, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque si hay algo que enseña claramente la Escritura, que Dios es un Dios que tiene la prerrogativa de, en su soberana voluntad, elegir. Y aquellos que a Él elige, les manifiesta su gracia. Y a aquellos que Él le manifiesta su gracia, corren a Él. ¿Por qué? Porque hay una relación de comunión, porque Dios los conoce. Dios los conoce. En 1 Corintios 3:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, un conocimiento mental, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Es extraordinario lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que ahora vemos oscuramente, conocemos en parte, pero el día que estemos en la presencia del Señor, vamos a entender todas las cosas relacionadas con nuestra salvación, cómo el Señor nos conoció, cómo el Señor manifestó su amor electivo en nosotros. Y eso es extraordinario, porque ahora no podemos entender. Ahora nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué creo, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hice, Señor, para merecer? Nada. Lo único que hice fue responder a lo que vos hiciste en mí, a tu llamado de gracia, y creí en el Señor con la fe que me diste. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, me llamaste? ¿Por qué, Señor, me salvaste? ¿Por qué, Señor, cambiaste mi corazón? ¿Por qué, Señor, quitaste mi corazón de piedra y pusiste un corazón de carne dócil a tu palabra y dócil a tu voz? Bueno, ahora no tenemos la respuesta, pero Pablo dice que aquel día, en la eternidad, cuando conozcamos al Señor en profundidad, que quiere decir que nuestra relación de comunión, de intimidad crezca y sea profunda y eterna, aquel día entenderemos cómo fuimos conocidos. En Romanos 8, 28 al 30 dice así la palabra del Señor: y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo es maravilloso porque a este último versículo se le llama la cadena de oro de la salvación. Son todos eslabones unidos que no pueden ser alterados ni pueden ser cambiados. Y todo eso, ¿sabe de dónde sale? Del corazón amoroso de Dios, que elige para salvación y que manifiesta su gracia a aquellos que Él ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Y esta palabra conocer significa amor de elección, relación de elección, de comunión. En Romanos 11, 1, 2, dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel, ¿no? Usted sabe que los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de el pueblo de Israel, el peso que hay en su corazón por la nación de Israel, que como habíamos visto anteriormente, como nación habían desechado a la piedra, a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa tristeza estaba en el corazón de Pablo. Y Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque ellos desecharon. Imagínense qué es lo que sería lógico. Si la nación desechó a la piedra angular, a nuestro Señor Jesucristo, a su Mesías, es lógico que el Padre deseche a aquellos que desecharon a su Hijo. Y el apóstol Pablo contesta esta pregunta. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Tajantemente dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y otra vez utiliza la palabra conocer, no en el sentido de conocimiento teórico, mental, de sabiduría humana, de saber, sino de relación, al cual desde antes amó, desde el cual eligió para relacionarse. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y después dice la cita bíblica. ¿Qué era lo que sucedía? Elías dice, Señor, me quieren matar, a mí solo me dejaron. Y la respuesta, y Dios le dice, divinamente le dice la respuesta, no, Elías, no sos el único que ha quedado. Yo me he reservado, me he guardado un remanente, escogido por gracia, que no ha doblado su rodilla ante Baal. ¿Se da cuenta de esa relación de elección? Y el Señor trae a mi mente un versículo maravilloso que está en Amós, capítulo 3, versículo 2, hablando acerca de esta misma palabra, ese conocimiento de relación, no mental, sino de una relación de afecto, de amor electivo, en donde dice Amós 3, versículo 2, hablando del pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Hermanos, ¿sabe qué bendición es poder ver esto? Que el amor electivo y el conocimiento de Dios que se manifiesta en la elección y en esa relación de amor trae aparejado también la disciplina de Dios, porque el Señor a los que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. El pueblo de Israel, ¿por qué cree la situación del pueblo de Israel? Porque Dios conoce a Israel, hermano, y está aplicando disciplina sobre su pueblo, y así sucede también con nosotros. Y esa es la seguridad que el apóstol Pablo le quiere dar a Timoteo. Timoteo, el fundamento está firme, la iglesia está firme, sólida. ¿Por qué? ¿Habrá cosas que corregir? Sí. ¿Habrá que Dios traerá disciplina? Sí. ¿Habrá que corregir cosas? Sí, es así, pero está firme, sólido y tiene un sello. Conoce, ama, ha elegido Dios a los que son suyos. Esa es la base, Timoteo, por la cual tu fe tiene que estar sólida y tenés que estar seguro que los escogidos del Señor, los santos del Señor, los que creen en el Señor, no serán arrastrados porque está firme el fundamento. Volvamos, hermanos,
a la carta de Pablo, a segunda a Timoteo, para que podamos ver otra palabra muy importante, aparte del conocimiento. ¿A quiénes conoce el Señor? ¿A quiénes ama? ¿Con quiénes se relaciona el Señor? Con los que son suyos. Y esta es una palabra preciosa, es una conjunción que denota propiedad. Es lo que se compra para uno mismo pagando el precio, algo que es separado para sí mismo. Es el rescate de algo que uno compra pagando un precio. Y yo puse, resaltándolo, hermano, si usted quiere anotar, es aquello que es redimido, comprado para ser propiedad del Redentor. Por eso Pablo utiliza la palabra suyo, conoce en intimidad, ama al Señor a los que son de su propiedad. ¿Por qué? Porque el Señor que elige es el Señor que compra y que salva y que rescata y que redime. Romanos 3, versículo 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿De qué manera? ¿Cuál es el medio? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz, el derramamiento de la sangre del Señor, para todos aquellos que ponen su fe en Él, son comprados por la sangre del Señor. Primera a los Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Comprar pagando un precio, para que eso que se adquiere pagando el precio es de la propiedad del Redentor, es suyo. Primera a los Corintios 6, 19 al 20, es extraordinario este pasaje. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Pablo está hablando acerca de la fornicación, de las relaciones sexuales que están fuera del ámbito matrimonial, cualquiera sea esa relación sexual. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Por qué no somos nosotros nuestros propios dueños? Porque tenemos un dueño que nos ha comprado con su sangre, que pagó el precio, el Redentor pagó el precio para redimirnos, y ahora somos propiedad de Él, somos suyos, somos de Él, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio, con la sangre derramada del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace aquel que es conocido por el Señor? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo a los tesalonicenses le dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, hablando de nosotros los gentiles, la iglesia del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermano, el Espíritu Santo morando en nosotros, que es el sello que autentica que somos propiedad del Señor, nos está guardando, nos está reservando, nos está santificando, nos amonesta, nos limpia, nos redarguye, nos lleva a la presencia del Señor, y es la marca de genuinidad de los creyentes. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Cristo nos compró y nos selló e hizo morar su Espíritu Santo en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Él nos guardará hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esa es la función que tiene: santificarnos, limpiarnos, guardarnos por el poder de Dios. Colosenses 1:14, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, comprar pagando un precio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 9, versículo 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él nos compró, pagó el precio con su sangre, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, mas vosotros, hablándonos a los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para pagar el precio de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio que es suyo. ¿Y qué característica tiene este pueblo? Es celoso de buenas obras. Y la última palabra en la que me quiero detener es apartarse de iniquidad. El fundamento está sólido, tiene un sello. ¿Cuál es la característica de ese sello? Que Dios ha elegido y conoce y tiene relación con aquellos que son de Él. Esos que son suyos, que Él ha comprado, los compró pagando un precio, los ha redimido y ahora son propiedad de Dios. ¿Y cuál es la característica? Dice que Dios conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, los que son de Él, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabe de qué me habla esto? Apartarse de iniquidad. Me habla de santificación. La característica de los elegidos del Señor, de los creyentes del Señor, aquellos que son conocidos por Dios, es que se apartan, es que se santifican, es que han sido santificados por Dios, comprados, apartados de este mundo, sacados de este mundo. ¿Para qué? Para que manifiesten las obras de Dios por medio de la santificación. En Romanos 12, 1, 2 dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 3 del 1 al 7 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, por todo lo anterior, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los incrédulos, sobre los impíos, que viven en estas cosas, en lo que Pablo habla en la carta a los romanos. Y en el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Esta es la característica principal de aquellos que son de Dios, que han sido comprados por el Señor, que han sido sellados con el Espíritu Santo, en los cuales mora el Espíritu Santo. La característica es una santificación progresiva, que están siendo limpiados cada día más de todas estas cosas que antes practicábamos. En Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primera de Pedro 1, 14 al 20. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos, viví en temor, en reverencia, sabiendo que el Señor es tu Dios y que todo lo ve, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, contra el alma. Los mandamientos son a apartarnos, a limpiarnos, a abstenernos, a renovar, a batallar, a buscar, a someternos, a humillarnos. ¿Por qué? Porque hay una batalla interna en la vida del creyente. Todo verdadero hijo de Dios, todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Jesús, en el cual está morando el Espíritu Santo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, tiene una batalla. Y el mandamiento es a pelear, a batallar, a abstenernos, a despojarnos, a renovar, a vestirnos. Son acciones que tenemos que hacer nosotros. Él ya lo hizo, Él ya nos eligió, nos compró, hay una relación de comunión. Estamos seguros en las manos de Él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Crecer en nuestra santificación, sometiéndonos a la voluntad del Señor. Batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, buen testimonio entre los gentiles, eso quiere decir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, el testimonio de una vida santificada, cambiada por el Señor. En Tito capítulo 2, desde el versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, ¿se da cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar, despojarnos, vestirnos, renovarnos, apartarnos. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es la característica que está hablando Pablo acá? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Una vida sobria, justa y piadosa es la característica de los hijos del Señor. ¿Y de qué manera vivimos y nos apartamos? ¿Y cuál es la expectativa de nuestro corazón? El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para pagar el precio, para comprarnos, para rescatarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo. Él es el dueño, somos suyos, ya no somos nuestros, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Que tenemos un celo ardiente por hacer las obras de Dios y que este mundo las vea, para que el Padre sea glorificado y para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¡Qué increíble! Entonces, aquellos que hemos creído en el Señor, ¿existe la posibilidad que pequemos? ¿Sí? ¿Sí? Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos, hallamos gracia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Él es el justo. Y Él, el Señor Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Usted sabe que la característica del Hijo de Dios es que anhela en su corazón, por medio del Espíritu Santo, obedecer a su Señor, guardar los mandamientos del Señor. No de una manera perfecta, porque es imposible, pero sí de una manera sincera. ¿Cuál es la característica del Hijo de Dios? Que en su corazón sinceramente quiere agradar a Dios, quiere apartarse del pecado, quiere ser una vida agradable al Señor. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cuál es la característica de andar como él anduvo? El apóstol Pedro dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él obedeció perfectamente a su Padre Celestial. El Señor Jesús llegó a decir, todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me ha dicho que lo haga. Lo que yo hago nace de la comunión íntima, eterna que tengo con el Padre. Por eso todo lo que hago es lo que le agrada al Padre. Y nosotros los creyentes, por medio de la comunión íntima con nuestro Señor, no obedecemos perfectamente al Señor, pero sí obedecemos sinceramente al Señor. Hay una sinceridad en nuestro corazón que anhelamos y deseamos y queremos agradar a Dios. Cierro con este versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Estoy en 2 Timoteo, el capítulo 2, los versículos que siguen a lo que meditamos. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, todo lo que hablamos anteriormente, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta es la característica de los hijos de Dios. El fundamento de Dios está firme, es inconmovible, inamovible y tiene un sello, la elección eterna de Dios. La elección eterna de Dios. Porque Dios conoce a los que son suyos y son suyos porque han sido comprados con la sangre del Señor Jesús. Y la característica de aquellos que fueron comprados por el Señor es que cada día más nos apartamos de las iniquidades de este mundo. Crecemos en santidad, amamos a nuestro Dios, anhelamos ser como Él, anhelamos que Él venga para que ser transformado, renovado en todo nuestro ser. Y mientras tanto aguardamos la venida del Señor. Esperamos esa esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y caminamos, y caemos, y tropezamos, y nos levanta el Señor, y nos limpia, y nos renueva. ¿Por qué? Porque el sello de Dios está firme, el fundamento está firme. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Hermanos, si tuviste una caída, ¿sabes lo que nos dice el Señor? Hoy es el día de volver a restaurar nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. El Señor Jesús dijo, al que a mí viene, no lo echo fuera. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es que nos reconozcamos. Que delante de Él, en su misma presencia, digamos, Señor, este soy yo, Señor. Necesito que me transformes, que me cambies, que me limpies, que me perdones, que me restaures, Señor. Y el Señor es fiel, y Él lo hará. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso te invito, hermano, que oremos, hermano, amigo, que oremos en este día,
y que podamos abrir nuestro corazón a Dios. Estas preciosas promesas que estuvimos hablando son para los hijos de Dios. Y si me está escuchando alguien que no es hijo de Dios, que no ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día en el cual podés rendirle tu vida a Él, entregarte de corazón a Él, reconociendo tus pecados, que estás destituido de la gloria de Dios y que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a pagar el precio para salvarte, para redimirte, para limpiarte y para que conozcas al único Dios verdadero. Te pido que ores, me acompañes en oración. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, porque es extraordinaria, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos abrió el entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Qué maravilloso que vos sos el que edificás por medio de tus siervos, Señor. Por medio de tus siervos, Señor, vos mismo estás edificando tu iglesia. Tu iglesia que se compone de aquellos que vos has conocido, amaste desde la eternidad. Esas piedras vivas, Señor, que han sido compradas por precio, los creyentes, nosotros, Señor, los hijos del Señor, que fuimos comprados por precio, que fuimos adoptados a la familia de Dios, somos miembros de tu familia, Señor. Es maravilloso, Señor. Y la característica de todo aquel que invoca el nombre del Señor es que anhelamos obedecerte. Nuestro deseo es obedecerte. No tomamos, Señor, por algo barato la gracia del Señor, sino que hemos entendido que la gracia del Señor ha tenido un precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que no somos nuestros propios dueños, sino que ahora tenemos un dueño en los cielos, que es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y el mandamiento es: como habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tu palabra dice que vos sos fiel y lo harás, Señor, con los tuyos. Esa es la garantía que tenemos, Señor, que vos nos guardarás, nos corregirás, nos alentarás, nos disciplinarás. Esa es la gloria que tenemos los hijos del Señor, que seremos corregidos, Señor, para llegar a la meta, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.